Entonces, iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar y dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Santos Celia y Luis Martán, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estimados amigos, entonces, como ya hemos hablado, entonces empezamos el tema de Dios en sí mismo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver, y de hecho ya hemos avanzado en este mapa conceptual, es en cuanto a la existencia de Dios. Hemos dicho que es una verdad fundamental y comprobable, ¿sí? Entonces hemos dicho que es la verdad fundamental de la religión y nuestra razón la comprueba con argumentos evidentes. Ciertamente no podemos comprender a Dios porque siendo infinito no puede abarcar nuestro limitado entendimiento todo su ser, pero podemos conocerlo. Tampoco lo podemos conocer directamente, sino que deducimos su existencia por medio del mundo, de las cosas creadas que nos llevan al conocimiento del Creador. ¿Sí? Nuestro conocimiento es más deductivo. Conocemos desde las cosas particulares para llegar a las cosas generales. Acordémonos de nuevo de esos conceptos que hemos estudiado en la filosofía cuando estábamos en el colegio, y hablábamos del método deductivo y del método inductivo, ¿sí? Métodos de investigación, métodos para conocer, para acceder a la realidad. Entonces, en este caso con Dios hacemos una inducción, vamos desde las cosas particulares para llegar a lo general. San Pablo lo ha dicho, que las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad han llegado a ser la creación del mundo, por el conocimiento que de ellas dan las criaturas. ¿Recuerdan el don de sabiduría, el don del Espíritu Santo? San Francisco de Asís es uno de los exponentes más grandes cuando se trata de hablar del don de sabiduría. ¿Por qué? Porque él repite lo que el salmista decía, tus obras me hablan de ti, ¿sí? Y acordémonos que cuando San Francisco de Asís hablaba al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Lobo, no estaba haciendo otra cosa que admirar la grandeza, la belleza de Dios, las perfecciones de Dios por medio de las cosas creadas, ¿sí? Entonces, no es que, es que como somos católicos, entonces no cuidamos el medio ambiente. No, es que lo cuidamos en razón de Dios, ¿sí? En razón de que Dios nos dio ese medio para poder llegar a Él, nos dio ese medio para cuidarlo y para poder dar la vida, ¿sí? La fe nos confirma la existencia de Dios y además nos lo propone como el autor del orden sobrenatural. Entonces, recordemos que hay un orden natural y un orden sobrenatural. Para los que están haciendo la preparación para la consagración, justamente en estos días, se ha hablado sobre esto, sobre nuestra pequeñez en el orden sobrenatural, ¿sí? Y también ha habido otras meditaciones que hablan de Dios como ser contingente y de nosotros como seres, de Dios como ser necesario y de nosotros como seres contingentes, me corrijo. Entonces, escogemos para probar la existencia de Dios 6 argumentos, que son los que ustedes ven en la pantalla, de los cuales están al alcance para todas las personas, aún los que no hayan estudiado filosofía. Entonces, el primero, como ya lo habíamos dicho, es la existencia del mundo. El segundo es por los seres contingentes.
el tercero porque el mundo no es eterno, por el orden del mundo, el quinto por la existencia de la vida y el sexto por el orden moral, ¿sí? Entonces, ya hemos, verdad fundamental y comprobable. Ciertamente no podemos comprender a Dios, pues siendo infinito, no puede abarcarlo nuestro limitado entendimiento, pero podemos conocerlo. Entonces, las pruebas de la existencia de Dios. La primera es la que hemos visto ya en la charla pasada, cuando vimos algún video en el que se comentaba acerca de los argumentos que proponía un ateo y los argumentos que proponía un teísta, un creyente. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la prueba de la existencia del mundo, lo probamos por el principio de causalidad, y de hecho eso lo explicamos la charla pasada, y ese principio se enuncia que no hay efecto sin causa, o que todo ser que comienza a existir tiene una causa de sí. ¿Bien? Por los seres contingentes. Entonces, existen seres contingentes que exigen la existencia de un ser necesario al que llamamos Dios. Entonces, primero explicaremos qué es ser contingente y qué es ser necesario. De hecho, eso también ya lo habíamos dicho en la charla pasada. ¿Recuerdan qué era ser contingente? Que no es necesario. Muy bien. Exacto. Entonces, hemos visto que ahí estos dos conceptos se enfrentan, ¿sí? Entonces, ser contingente es el que es indiferente por si existe o no. Entonces, por ejemplo, la rosa o la plantita que tenemos sembrada en la terraza o en el jardín, ¿sí? Hoy está, mañana puede desaparecer, es efímera, como diría el Principito. Ser necesario es lo que no puede existir porque lleva en sí la razón de su existencia. Ser necesario no hay sino uno y es Dios, ¿sí? Entonces, este es el argumento que se propone como el de los seres necesarios y los seres contingentes. En el video de la charla pasada, recuerdan que el ateo le decía al teísta, le decía, bueno, pero es que yo no quiero que se llame Dios. Y el teísta le decía, pero flaco, por definición, el ser que es necesario, el ser que todo lo puede, el que lo ha creado, habitualmente se llama Dios, no se lo puede llamar de otra forma. Entonces el chico este decía, sí, pero es que el mundo se creó a sí mismo, entonces el mundo no es Dios. Y el teísta le decía, sí, sí tiene características de Dios, de hecho eso se llama panteísmo, ¿sí? Entonces, muy interesante esa discusión porque se plantearon muchos de los argumentos que aquí estamos desmenuzando. Enseguida, aquí con de la prueba de los seres contingentes, entonces la experiencia nos enseña que los seres contingentes aparecen, duran, puede ser un poco o mucho en esta vida, y luego desaparecen. De hecho, con el tema del coronavirus nos hemos dado cuenta de eso, de personas que han estado cerca de nosotros, otros, bueno, no muy en contacto con nosotros, pero son personas que aparecen en el tiempo y después desaparecen. Y eso mismo nos pasa a nosotros, o nos pasará a nosotros. Por eso es la necesidad de que el poco tiempo o mucho que vivamos en esta vida, siempre hagamos el bien y tratemos de difundir siempre cosas buenas y de hacer felices a los que están alrededor de nosotros. Ya es como la reflexión sobrenatural de lo que estamos estudiando meramente como filosofía. Entonces, la experiencia nos enseña eso. Entonces, los seres contingentes aparecen de dos maneras. De otro ser igual a ellos, por ejemplo, un árbol que da nacimiento a otro árbol, un animal a otro animal. Esto también ya lo habíamos explicado, simplemente estoy repitiéndolo, o de la reunión de los elementos que lo componen. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho los componentes de las sustancias químicas, por ejemplo, el agua, ¿sí? Que es H2O. Y bueno, y finalmente por creación como nuestra alma.
¿sí? Entonces hemos visto esos argumentos de lo que caracterizaría a un ser contingente, ¿sí? Después examinamos 3 suposiciones o 3 hipótesis, ¿sí? Pero entonces no lo voy a volver a repetir para no ser engorroso. Y inmediatamente pasaremos a la tercera prueba, ¿sí? La tercera prueba porque el mundo no es eterno. Y ahí fue donde nosotros quedamos en la charla pasada. Porque la conclusión de la charla pasada fue que la serie de los seres contingentes no se explicaría racionalmente, sino mediante la existencia de un ser necesario, que no recibía el ser porque lo tenía en sí mismo y que se lo comunicó a los demás. A este ser es a quien llamamos Dios, ¿sí? Entonces, ese argumento de la necesidad de un ser necesario es el más claro y más convincente para probar la existencia de Dios. Y su fuerza solo puede ser desconocida por alguien que no haya reflexionado sobre esto o porque de pronto se deje arrastrar por algún prejuicio o porque se deja arrastrar por las pasiones. Y aquí, en este punto, empezamos a ver la prueba tercera porque el mundo no es eterno. Pero entonces aquí quiero hacer un paréntesis y vamos a ver un video que es bien interesante. Yo creo que algunos de ustedes lo han visto. A ver, no, compartir. A ver, ¿cómo se hace compartir una pestaña? ¿Se está viendo la pantalla? Sí. ¿Sí? Listo. Sí, señor. Bueno, entonces, estimados amigos, les ruego que le presten atención a esta cosa, a este video. Y, ay, ¿ahora qué pasa? ¿Por qué no me deja correr? Entonces, bueno, esto después me dirán si lo han visto, pero entonces es bien interesante porque en algunas facultades universitarias es a lo que uno se enfrenta. Y si ustedes no se enfrentaron, muy probablemente sus hijos sí. Entonces, préstenle atención. Esto es claro una metáfora, pero una ilustración que no significa que Dios... ¿Se está escuchando? Tiene como Mauricio doble. Listo, voy a quitar el eco entonces. Sí, señor. haya muerto, sino que nunca existió. Esto es, claro, una metáfora, pero una ilustración que no significa que Dios haya muerto, sino que nunca existió. Evidentemente, alguien que está en la imaginación de nuestros ancestros fue un cuento de hadas de hace mucho para explicar las plagas, también para explicar la pérdida de cultivos, enfermedades y desastres, lo que ahora le atribuimos a las bacterias, virus, desórdenes cromosómicos, placas tectónicas. En resumen, la ciencia y la razón han reemplazado la superstición, y somos el resultado de todo eso. Y con su permiso, me gustaría evitar este debate sin sentido y saltar directo a la conclusión que todo estudiante debe saber. No hay Dios. Esa frase es muy interesante y toda la argumentación que el profesor hizo anteriormente no es ficticia. De hecho, yo lo viví alguna vez cuando estaba estudiando biología. Un profesor dijo tal cual. De hecho, sí, fue un poco más grosero, porque él empezó a burlarse de la figura de Moisés y de los agiógrafos de la Sagrada Escritura. Pero entonces, bueno, aquí en este video que les estoy presentando, este profesor va más allá. De hecho, sigan prestando atención. Lo único que necesito de ustedes es que escriban en el papel que les acabo de dar 3 simples palabras. Dios está muerto. Y debajo su firma. Cuando lleguemos a un consenso unánime, que espero que lo tengamos, me ahorraré el tedioso deber de pasar por antiguos y banales argumentos y ustedes pasarán a la sección del curso en la que los estudiantes siempre reciben las notas más bajas del semestre. Y cuando terminen, por favor pasen los papeles a la derecha. Interesante estrategia argumentativa, ¿no? O sea, decirles que firmen ese papel con ese enunciado para no tener que desgastarse en algo que les puede quitar la nota. Pero bueno.
Gracias. Esto debería tener... Disculpe, señor... Wheaton. George Wheaton. Señor Wheaton, ¿le pasa algo? No puedo hacer esto. No puedo hacer lo que pide, soy cristiano. No, no se preocupe, aún puede regresar a su dormitorio, arrodillarse y llorar al lado de su cama si quiere. Lo que haga con su vida es su problema, pero lo que haga aquí en la clase es el mío. Yo no puedo. Muy bien, señor Wheaton. Este es otro argumento, otra estrategia, ¿no? De burlarse de las oraciones o del tipo de vida católico, ¿sí? De la persona que cree. Entonces, usted se puede ir a refugiar en sus oraciones, pero aquí en mi clase o aquí en este espacio no se rige por esas reglas, sino por lo que yo digo. Entonces, bueno. Déjeme explicarle la alternativa. Si no puede admitir que Dios está muerto para el propósito de esta clase, entonces tendrá que defender la antítesis de que Dios no está muerto y será enfrente de la clase, en el atril. Y si falla, que de hecho lo hará, perderá esta sección que equivale al 30% de la nota final de este curso. ¿Lo acepta? ¿Quién decide si gano o pierdo la discusión? Pues yo lo haré, es mi clase, yo dirijo, la evaluación es mi privilegio. Otro aspecto interesante, por eso es que es necesario formar a nuestros niños como líderes y a nuestros jóvenes como líderes, porque habitualmente en estos temas uno se enfrenta contra gente que proclama una autoridad que es lícita, pero entonces utilizan esa autoridad para socavar argumentos que son refutables, ¿sí? Y que se pueden defender con la razón. ¿Mm? Con todo respeto, pero no creo que sea objetivo. ¿Y qué es lo que propone? Bueno, y otro aspecto a resaltar es aquí la inteligencia del joven, cómo le responde. Porque sí, usted no puede ser juez y parte a la hora de juzgar mi nota. Tiene que haber un tercero que medie para que esto sea medianamente objetivo. Bien. ¿Y qué tal ellos? Bien, es interesante, pero ¿por qué darles el poder a ellos? Ya los convenció. Lo que debo hacer es desconvencerlos, para que admitan su error. Señor Wheaton, tendrá 3 sesiones los últimos 20 minutos de las próximas 3 clases para que exponga su punto. Le prometo que haré las menores interrupciones posibles. Puede pedir lo que quiera en la clase, pero no le daré más tiempo. Claro, será responsable con las otras tareas de la clase. Pero puede cambiar de opinión y traer la hoja firmada. La próxima clase y seguiremos como si nada hubiera pasado. Y con eso, como lo había dicho antes, le daré la palabra al señor Wheaton, quien presentará su caso a favor de un dictador supremo celestial, también conocido como Dios. Señor Wheaton, ¿está listo? El atrio es suyo. Los ateos dicen que nadie puede probar la existencia de Dios, y tienen razón. Pero yo digo que nadie puede refutar que Dios existe. Pero la única forma de debatir este asunto es observando la evidencia disponible. Y es lo que vamos a hacer. Pondremos a Dios en un juicio, con el profesor Radisson como fiscal y yo como el abogado defensor, y ustedes como el jurado. La mayoría de cosmólogos están de acuerdo con que el universo empezó hace 13.7 billones de años en un evento conocido como la Gran Explosión. Ahora, analicemos la descripción del físico ganador del premio Nobel, Steven Weinberg, de cómo habría sido la Gran Explosión, y ya que él es ateo, podemos estar seguros de que no hay ninguna inclinación religiosa en su descripción. Al principio, hubo una explosión y en 3 minutos, 98% de la materia que hay o habrá se produjo. El universo apareció. Por 2500 años, la mayoría de científicos estuvieron de acuerdo con Aristóteles, con la idea de que el universo siempre ha existido sin inicio o final.
pero la Biblia no está de acuerdo. En 1920, el astrónomo belga Georges Lemaitre, teísta, que de hecho... ¿Qué es un teísta? Un teísta es alguien que cree en la existencia de Dios. Dijo que todo el universo saltó a la existencia en un billonésimo de segundo. De la nada, en un inimaginable destello de luz. Así es como esperaría que el universo respondiera si Dios hubiera dado la instrucción en Génesis 1:3 que exista la luz. En otras palabras, el origen del universo apareció como se esperaría después de leer Génesis y por 2500 años. La Biblia tiene razón y la ciencia está equivocada. ¿Recuerdan el nombre de la persona que él cita del teísta? No, a mí se me olvidó, Mauricio, qué pena. Bueno, esto préstenle atención porque es importante. Georges Lemaitre es un sacerdote católico y fue el que propuso la teoría del Big Bang. Todo apunta a un Dios que lo creó, verán. En el mundo real no se ven cosas que se salgan de la nada, pero los ateos quieren hacer una excepción en esta regla. Específicamente en el universo y... Pero en su libro El espejismo de Dios, Richard Dawkins dice que si me dices que Dios creó el universo, entonces tengo el derecho a preguntar quién creó a Dios. La pregunta de Dawkins solo tiene sentido en términos de un Dios que ha sido creado. No tiene sentido en términos de un Dios no creado. ¿Qué es la clase de Dios en el que creen? Incluso dejando a Dios fuera de la ecuación, tengo el derecho de devolverle la pregunta al señor Dawkins y decir, si el universo te creó, ¿quién creó el universo? Ven, tanto teístas como ateos están agobiados por contestar la misma pregunta de cómo iniciaron las cosas. Lo que espero que entiendan de esto es que no hay que cometer suicidio intelectual para creer en un creador tras la creación, y en la medida que descarten a Dios, se verán obligados a encontrar una increíble explicación de cómo las cosas iniciaron. Me imagino que estás satisfecho con tu presentación. Veo que astutamente evadiste el hecho de que Stephen Hawking, el científico más famoso del mundo y no es teísta, recientemente estuvo a favor de un universo autodiseñado. No lo evadí, Simplemente no lo sabías. Bien, veamos lo que el profesor Hawking, profesor lucasiano de física de Cambridge, quien ahora ocupa la silla usada por Sir Isaac Newton, tiene que decir sobre el origen del universo. Y cito. Un argumento de autoridad, ¿sí? Lo que la contraparte va a responder. Ya que hay una ley como la gravedad, el universo puede y se creará de la nada. Ojo, cita la ley de la gravedad, y esto es importante porque aquí hay como un problema lógico, hay un sofisma, ¿sí? Creación como la gravedad, el origen del universo. Y cito. Ya que hay una ley como la gravedad, el universo puede y se creará de la nada. Creación espontánea es la razón. Hay algo en lugar de nada. Por eso es que el universo existe. Nosotros existimos. No es necesario invocar a Dios para tener al universo en movimiento. Final de la cita. Nunca ibas a mencionar su comentario, pero su opinión se mantiene. ¿Qué respondes? No sé. ¿No sabes? Pinché el globo de todo tu argumento con un solo alfiler y... ¿tú no lo sabes? Oh. Señor, me gustaría decirle que tengo la respuesta perfecta, pero no quebranta mi fe. Oh, ok. Así que el más grande cerebro científico de toda la historia dice que Dios no es necesario, pero un estudiante de primer semestre dice, oh, sí lo es. Wow, ¿sabes? Va a ser una decisión muy difícil. Pues estaré pendiente la próxima semana. Se acabó la clase. Gracias a una ley como la gravedad, el universo puede y se creará de la nada. Y para ser honesto, no sabía cómo refutarlo. Después de todo, es cierto que Hawking es un genio. Pero el profesor John Lennox, quien enseña matemáticas y filosofía, ha demostrado que no hay ni uno, ni dos, sino 3 errores de lógica en esa simple frase y se reduce a un razonamiento circular. Hawking básicamente está diciendo que el universo existe porque necesitaba existir, y como el universo necesitaba existir, se creó a sí mismo.
Es como si les dijera que la carne enlatada es la mejor que haya existido, porque en toda la historia no hay comida que sea mejor. Quizá me vean extraño y les digo que nunca he probado nada más. Y tienen razón, lo estoy ratificando. Pero cuando Hawking afirma que el universo se creó a sí mismo porque así debía ser, y luego dice que tiene una explicación de cómo y por qué fue creado, no reconocemos que está haciendo lo mismo. Pero así es. Continuando con Lennox, sandeces se quedan en sandeces, aunque sean dichas por un famoso científico. Esa frase es genial. Las estupideces son estupideces, aunque las diga un científico. Entonces, irónicamente, con un alfiler también él destruye el globo que el profesor le infló. El público asuma que son declaraciones de la Este es ciencia. el tope de la arrogancia. ¿Me estás diciendo que tú, un estudiante, afirma que Stephen Hawking está mal? ¿No? Lo que digo es que John Lennox, profesor de matemáticas y filosofía, encontró que las razones del profesor Hawking son incorrectas. Y si no soporta mi desacuerdo con Hawking, le sugiero que vaya a la página 5 de su libro, en donde insiste en que la filosofía está muerta. Y si está tan seguro de la infalibilidad de Hawking y la filosofía realmente está muerta, entonces no hay necesidad de esta clase. Entonces aquí, según el video, ya han pasado como 3 clases y aquí el joven volvería como a iniciar otro argumento. Damas y caballeros del jurado, desde hace 150 años los darwinistas han dicho que Dios es innecesario para explicar la existencia del hombre y que la evolución reemplaza a Dios. Pero la evolución solo nos dice lo que sucede una vez que se tiene vida. Así que, ¿de dónde viene ese algo que tiene vida? Darwin nunca lo dijo, quizás supuso que un rayo cayó en una piscina con los químicos correctos. Lotería, un ser vivo. Pero no es tan simple. Para los profes de biología, esa es la famosa teoría de los coacervados, o la teoría del ambiente reductor, donde predominaba el hidrógeno, ¿sí? Y el oxígeno estaba solamente líquido. Verán, Darwin afirma que el ancestro de todas las cosas vivientes vino de una sola cosa. Un organismo simple que se reprodujo y se modificó con el tiempo en una forma de vida más compleja. Por eso es que después de contemplar su propia teoría, Darwin pronunció su famosa declaración: Natura non fucking saltum, lo que significa la naturaleza no salta. Y como el famoso autor Lee Strobel dijo, si puedes imaginar los 3.8 billones de años que los científicos dicen que la vida ha estado entre nosotros en un día de 24 horas, en el espacio de 90 segundos, la mayoría de grupos de animales de repente aparecieron en las formas que actualmente tienen. No como Darwin predijo, sino en términos de evolución, casi instantáneamente. Así que la naturaleza no salta, se convierte en la naturaleza dio un gran salto. ¿Cómo los deístas explican tanta información biológica? Y Dios dijo, que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelen aves sobre la tierra en la expansión de los cielos. Dios creó los monstruos marinos, los diversos seres vivientes que llenan las aguas y todas las especies de aves. Y Dios vio que esto era bueno. Génesis 1:20. En otras palabras, la creación sucedió porque Dios lo dijo. Y lo que parece para nosotros un proceso oscuro sin guía, pudo realmente ser controlado de principio a fin. Se dice que el mal es el arma más potente del ateísmo contra la fe cristiana. Este es el siguiente argumento, el argumento del mal, ¿sí? Y este es el caballo, el caballo de guerra con el que siempre se ataca la existencia de Dios. Después de todo, la existencia del mal nos lleva a una pregunta. ¿Y si Dios es tan bueno y tan poderoso, por qué permite que el mal exista? La respuesta a esto es muy simple. Libre albedrío. Dios permite que el mal exista por el libre albedrío. Desde el punto de vista cristiano, Dios tolera el mal en este mundo por un tiempo, para que un día todos los que eligieron amarlo estén con Él en el cielo, apartados del mal, pero con el libre albedrío intacto. En otras palabras, la intención de Dios con el mal es destruirlo un día. Oh, qué conveniente. Un día me desharé de todo el mal del mundo, pero hasta ese momento tendrán que lidiar con las guerras, holocaustos, tsunamis, pobreza, hambruna y sida. Que se diviertan. Luego nos enseñará sobre el absolutismo moral. ¿Pero por qué no?
El profesor Radisson, quien claramente es ateo, no cree en absolutismo moral, pero en su programa dice que planea hacernos un examen en la última semana. Apuesto que si consigo una A en el examen haciendo trampa, inmediatamente empezará a sonar como un cristiano, insistiendo que está mal hacerlo. ¿Y qué base tendría él? Si el propósito de mis acciones es lograr el éxito, entonces, ¿por qué no podría hacerlo? Para los cristianos, el punto de la moralidad, lo que constituye lo bueno y lo malo, es una línea directa que nos conduce hacia Dios. Oh, estás diciendo que necesitamos a Dios para ser morales, que una moral atea no es posible. No, pero sin Dios no hay una razón para ser moral. No habría un estándar para el comportamiento moral. Para los cristianos, mentir, robar, hacer trampa en un examen para lograr una calificación que no merezco está prohibido. Pero si Dios no existiera, según Dostoyevsky, este es el punto. Ahora, si Dios no existe, entonces todo es permitido. Y no solo es permitido, sino sin sentido. Si el profesor Radisson tiene razón, entonces nuestra lucha, nuestro debate, lo que decidamos aquí no tiene sentido. Nuestras vidas, nuestras muertes no serán diferentes a las de un pez dorado. Oh, qué ridiculez. Después de toda tu charla, ¿quieres decir que solo hay una opción? Creer o no creer. Así es. Eso es todo. De eso se trata todo. La diferencia entre su posición y la mía es que usted les quitó su elección. Les exigió que eligieran la casilla marcada con no creo. Sí, porque quiero liberarlos. Porque la religión es como un virus mental que los padres han heredado a sus hijos. Y el cristianismo es el peor de todos. Lentamente se mete en tu vida cuando estás débil, enfermo o indefenso. ¿La religión es una enfermedad? Sí. Sí, infecta todo. Es la enemiga de la razón. ¿Razón? Eso que ya se está volviendo como muy emocional es el argumento que propone el marxismo. De hecho, Carlos Marx decía que la religión es el opio del pueblo. Profesor, usted dejó la razón hace mucho tiempo. Lo que nos está enseñando aquí no es filosofía, ni siquiera es ateísmo. Lo que nos está enseñando aquí es antiteísmo, no es suficiente. Necesita que todos no creamos como usted. ¿Por qué no admites la verdad? ¿Quieres enredarlos en tu primitiva superstición? Lo que quiero es que tomen su propia decisión. Eso es lo que Dios No quiere. sabes cuánto voy a disfrutar reprobándote. Pero ¿a quién realmente quiere reprobar, profesor? ¿A mí o a Dios? ¿Odia a Dios? Ni siquiera es una pregunta. Ok. ¿Por qué odia a Dios? Esto es ridículo. ¿Por qué odia a Dios? Responda la pregunta. ¿Ha visto la ciencia y los argumentos? La ciencia avala su existencia, conoce la verdad. ¿Por qué lo odia? ¿Por qué? Esta es una pregunta simple, profesor. ¿Por qué odia a Dios? Porque Él me quitó todo lo que era importante para mí. Sí, yo odio a Dios. Todo lo que siento por Él es odio. Entonces, bueno, aquí está dramatizado de una forma muy interesante este debate. Pero entonces lo que quieren mostrar en el fondo es que muchas veces los argumentos de los ateos ni siquiera son ateos, son antiteos, ¿sí? Son contra Dios. Y muchas veces detrás de ese antiteísmo hay algún tema emocional que de pronto no se ha logrado, o bueno, alguna cosa que pasó en la vida, y pues eso lo lleva a la persona a negar o ir en contra de la existencia de Dios, que es más o menos lo que está mostrando aquí esta dramatización. ¿Cómo puede odiar a Dios si no existe? Y esa frase es genial. ¿Cómo puede odiar a Dios si usted dice que no existe? ¿Cómo puede odiar algo que no existe? No probaste nada. Quizá no. Ellos deben elegir. ¿Está Dios muerto? Bueno, eso era lo que les quería mostrar.
¿Qué opinión les merece este video? Hola. ¿Hay alguien? Espectacular. Gracias, coronel. Bien, sí, a mí me pareció también genial. De hecho, ¿algunos de ustedes lo han visto? Sí, señor. ¿En dónde, María? Señor. En Netflix está la serie de Dios no está muerto y creo que esa es la 2 o la 3. Exacto. Sí, dale, si vas a seguir hablando, dale. Bueno. Entonces, efectivamente, como dijo María Consuelo, esto está extraído de una película, no sabía que eran unos como series, no sabía, pero pensé que era una película que se llama Dios no está muerto, ¿sí? Es una producción que hacen protestantes, pero la verdad hay que ser honestos intelectualmente y lo que dicen es cierto, ¿sí? Y pues como hacía Santo Tomás de Aquino, buscaba en todo y extraía en estas cosas intelectuales lo bueno, y lo que no era bueno, pues simplemente lo desechaba. Pero entonces aquí, en honor a la honestidad, me parece también que es bastante interesante cómo se plantea el problema. Y es un problema en el cual muchas veces los jóvenes universitarios y a veces nuestros chicos se enfrentan, porque muchos están como en una burbuja en el que todos los amigos son buenos, hay un ambiente de virtudes, los sacramentos, la gente no dice malas palabras, pero resulta que de un momento a otro, cuando se pasa al ámbito universitario, se quiebra todo eso, ¿sí? Y eso hablando de lo moral, hablando ahorita del tema de la fe. Es complicadísimo porque hay profesores, y lo digo porque yo lo viví, fue así, hay profesores que son ateos y como tienen una autoridad moral y en ese momento el joven no tiene las herramientas para poder responder, pues uno que hace, pues se queda callado y no responde, ¿sí? Además porque está la autoridad de la nota, ¿sí? Uno tampoco como estudiante a veces conoce que hay otros mecanismos para poder salir de esa clase o refutar al profesor de una forma cordial. ¿Mm? Bueno, ¿qué argumentos se proponían? Entonces, bueno, respecto al video, ¿quién fue Georges Lemaitre? O Lemaitre, perdón, bueno, Lemaitre. El sacerdote que expuso el Big Bang, el monje. Exacto, un sacerdote físico. O sea, no era cualquier tipo de persona, era un científico y él propuso esta teoría de origen teísta, como utilizando el término de la película, ¿no? O sea, una persona creyente en Dios. Listo. Después de eso, ¿recuerdan la frase de Darwin, que es supremamente contradictoria? La naturaleza no se mueve, algo así. Que la naturaleza no salta, sí, algo así. Exacto, natura non facit saltum. Ahí él lo pronunció con el latín clásico, non facit saltum. Entonces la naturaleza no hace saltos, ¿sí? Pero entonces es bien interesante porque si la naturaleza no hace saltos, entonces la evolución se estaría desvirtuando. Que ese es otro problema, que muchas veces se comentan autores, pero los autores no se leen directamente, y ese es un error que muchas veces nosotros tenemos. Que nosotros, por ejemplo, para poder discutir qué fue lo que dijeron algún tipo de detractores de la religión, pues tenemos que sumergirnos en la lectura de ellos, obvio, teniendo un conocimiento anterior sobre la respuesta, ¿sí? Por ejemplo, si voy a leer sobre la política y voy a sumergirme en un autor anticatólico, pues tengo que leer primero a Santo Tomás, porque si no cometería el grave error de tener una contaminación intelectual, ¿sí? Pero entonces es muchas veces necesario conocer bien los argumentos que hace el adversario. Después, ¿recuerdan esa frase que él cita de Dostoyevsky? La frase, si Dios no existe, todo está permitido.
es de verdad bien interesante. Si Dios no existe, todo está permitido. Que esa es una de las discusiones que muchas veces uno tiene en filosofía sobre si puede existir una moral atea o no. Entonces, bueno, la conclusión a la que ellos llegan es que sí puede existir una moral atea porque se piensa es en el hombre. ¿Mm? Pero entonces es bien interesante porque en ese punto de la discusión el profesor le está diciendo al joven que ahorita él va a dar un discurso moral y el joven le responde con un argumento ad hominem. Le dice, bueno, pero es que usted no se comporta también como una persona moralista. Si acaso yo llego a hacer copia, llego a hacer en el examen final algo que va contrario a sus reglas, ¿usted no me va a dar un discurso como si fuera un moralista cristiano acerca de la honestidad en los exámenes? Entonces, no sé, me parece bien interesante ese debate. Porque también se tocó ese tema del mal, ¿sí? Que es, ese es el más difícil de muchas veces discutir contra este tema del ateísmo, porque siempre si existe el mal, si existe el hambre, si existen las guerras, si existen las hambrunas, ¿cómo puede ser que haya un Dios que lo permita? Es un Dios, y de hecho él lo dice, que es como un dictador sádico, lo dice el profesor. Entonces, claro, es un argumento fuerte, pero la respuesta es en el libre albedrío. Y es el argumento más fuerte que hay también, porque es que Dios no se va a meter en nuestra vida a menos de que nosotros lo permitamos. Y justamente porque Dios respeta, y por eso es que nosotros todos los días tenemos que hacer actos de virtudes, todos los días tenemos que rezar, tenemos que asistir a la Santa Misa, confesarnos, tratar de recibir la gracia, para que por medio de eso nosotros demostremos con nuestro libre albedrío, movamos nuestra voluntad a eso de que Dios entre en nosotros, ¿sí? Porque el mismo nuestro Señor lo dijo en la Sagrada Escritura, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿sí? Yo el primero, ¿sí? Si yo no hiciese actos de virtud, si no tratase de buscar la gracia, pues de nada serviría el conocimiento que tengo. Y lo mismo cada uno de ustedes. Cada uno puede decir, ay, sí, somos tradicionalistas, ay, es que estamos aquí donde, por favor, la misa es la de siempre y tenemos la doctrina de siempre. Pero si no nos comportamos acorde a eso, pues es como un discurso vacío, ¿no? Entonces, volviendo otra vez a nuestro tema sobre las pruebas de la existencia de Dios. Entonces, ¿recuerdan quién fue el que dijo que el mundo era eterno ahí en esa discusión? Citaron un filósofo. ¿Aristóteles? Aristóteles, el gran Aristóteles. Y ustedes dicen, ¿pero por qué le dice gran? Pues porque justamente Aristóteles, en medio del poco conocimiento de la revelación que tenía, llega a descubrir que si existe Dios es uno solo, no es esa banda de dioses que existían en el Olimpo y que tenían más comportamientos como de seres humanos que de dioses. Pero entonces él no podía descubrir que el mundo era creado por ese Dios. Sí, de hecho se asimilaba casi como que existían al mismo tiempo. ¿Mm? Entonces, este argumento parte del hecho concreto, el mundo. Y en esto se diferencia del primero, que parte de un principio de razón, del principio de causalidad. Entonces aquí podríamos poner como enunciado: el mundo tuvo comienzo, debió pues recibir la existencia de otro ser, y a este ser que creó el mundo lo llamamos Dios. ¿Sí? Entonces podríamos probar que no es eterno, sino que tuvo principio, y de hecho lo hemos visto con la teoría del Big Bang, que hasta los ateos la aceptan. Y luego su existencia no puede explicarse sino por un creador, el de este mundo. Entonces, respecto a este principio, a ver, aquí hagamos un truquito. Y entonces, a ver, aquí vamos a poner truco. Tengan en cuenta que este es mi tablero y aquí estoy tomando los apuntes.
Entonces, el mundo tuvo principio y así nos lo prueban la razón y las ciencias. La razón, pues porque repugna que un ser tan imperfecto y mudable como es el mundo pueda ser eterno. ¿Por qué? Porque es que la eternidad es el modo de existir, pero de un ser perfecto, el que no hay cambio ni mudanza. De hecho, dentro de la filosofía, a medida que uno se adentra, se va dando cuenta que el ser más perfecto es el más simple. Es más, Dios es el ser más simple y es el más perfecto, porque todos nosotros estamos compuestos de acto y potencia, los ángeles y los hombres. En cambio, Dios no está compuesto de acto y potencia. Dios es el acto puro, lo define Santo Tomás de Aquino. Enseguida están las ciencias naturales, en especial la geología, y de hecho lo acabamos de ver también con la presentación que el joven hizo en el salón de clase, donde nos demuestra que la Tierra tuvo un principio, ¿sí? ¿Cómo se llamó esa teoría que demuestra que la Tierra tuvo un principio? Hola. La teoría del Big Bang. Big Bang. La teoría del Big Bang. ¿Recuerdan la charla pasada, recuerdan el video pasado, lo que dijo Danana acerca de ese epíteto de Big Bang? Cuando el padre Georges Lemaitre propone esta teoría a la comunidad científica, ellos se burlan del padre y empiezan a decir la teoría del Big Bang, pero de forma peyorativa, como de forma burlona. Y resulta que esta teoría burlona, esta teoría del Big Bang que ellos tomaban de forma burlona, fue la que se estableció en el ámbito científico, tanto ateo como creyente. Entonces dicen, esta teoría que dice que la Tierra fue una nebulosa, que fue una materia indeterminada y caótica, evidentemente una materia tan imperfecta no pudo ser el ser necesario, principio del ser y de la perfección de los demás seres. Esa nebulosa, mediante el movimiento que se le comunicó, ojo, esa nebulosa se le comunicó un movimiento y pasó del estado gaseoso al estado líquido y luego al sólido que hoy tiene la Tierra y los demás astros. De hecho, hubo alguien que tuvo que dar esa patada inicial, así como cuando uno tiene una moto, no sé si recuerdan esas motos que se prendían con una palanca, así, como tirando una patada, pues bueno, alguien tuvo que dar esa patada inicial para que se encendiera ese mundo, ¿sí? Pero este movimiento tuvo que recibirlo de otro ser, porque las ciencias han comprobado que una de las propiedades esenciales de la materia es la inercia y la carencia del movimiento. Basta recordar las clases que tuvimos en el colegio. ¿Se acuerdan lo que era la inercia? Primera ley de Newton. Exacto, la primera ley de Newton. Entonces aquí la inercia, ¿qué es lo que dice? Que un cuerpo no se mueve si no es movido por otro. Y el ejemplo que siempre se pone es cuando uno va en un carro a determinada velocidad y se frena, entonces el cuerpo por inercia tiende a irse hacia adelante, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el concepto de inercia. Pero entonces la materia tiene esa característica. Entonces, esa nebulosa, como su movimiento, tuvieron un principio. Y para explicar el comienzo del mundo no se pueden hacer sino tres hipótesis. O salió de la nada, o se dio la existencia a sí mismo, o recibió la existencia de otro ser. Entonces la primera es inadmisible. ¿Por qué? Y esto es un principio de la filosofía y de la vida práctica. La nada no puede producir el ser. ¿Recuerdan el ejemplo de, bueno, voy a pensar que tengo 50,000 pesos en el bolsillo? Ahí la nada en ese bolsillo y voy a sacar 50,000. ¿Los voy a sacar? No, por más de que lo piense, me imagine que va a ser así, no. Porque la nada produce nada. Segundo, ¿recuerdan que se dio la existencia a sí mismo? Pues tampoco es admisible, ¿sí? Porque ningún ser puede obrar antes de existir.
ningún ser puede estar en potencia y en acto al mismo tiempo, ¿sí? O está en acto o está en potencia, ¿sí? Pero no puede estar en los dos al mismo tiempo, ¿sí? Yo no puedo ser el comprador y el vendedor al mismo tiempo, en el entendido que yo, si no poseo el dinero para comprar unos zapatos que yo mismo me hago, ¿cómo me los voy a comprar? ¿Sí? Es una cosa lógica. Y finalmente queda la tercera como verdadera. El mundo recibió la existencia de otro ser. Y a ese ser los evolucionistas lo llaman azar, pero es un azar con mayúscula. Es un azar que tiene las propiedades de Dios. O sea que nosotros podríamos decir que ese ser se llama Dios. ¿Sí? Y ojo, hago ahí el comentario satírico porque hay un autor que se llama Raúl Leguizamón. Él escribe un libro que se llama... Ay, se me fue el nombre. Bueno, no sé si José, bueno, algunos de los que están aquí se acuerdan del libro que él escribió. Creo que es en torno al concepto de evolución, creo que se llama así el libro. Y ahí él, de una forma jocosa, va describiendo, él como genetista y como científico, como biólogo genetista, va refutando esas teorías de por qué ese azar no es un azar simple, sino que es un azar que tiene las características de Dios. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. Sí, Mauricio. Sí. Quisiera saber, en este concepto que estamos hablando de las pruebas de la existencia de Dios, el concepto que tiene Baruch Spinoza acerca de Dios, todo lo que existe. Porque, pues, lo que yo entiendo es que él define, sin salirse de la existencia de Dios, es que todo lo que existe es Dios. Sí. Entonces yo le quisiera preguntar, entonces, ¿todo lo que existe es Dios o Dios es un ser externo a todo lo que existe? Uy, qué buena pregunta. Esa pregunta está excelente. Claro, Baruch Spinoza lo que hace es rescatar el concepto del panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Panteísmo es decir que todo lo que existe es Dios. Eso es hablándolo en términos filosóficos y está bueno el argumento que me propone porque se podría tomar como un argumento científico porque sale de la filosofía y de un hombre que se cataloga como filósofo, Baruch Spinoza. Pero entonces también ese argumento se encuentra en las religiones. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de la New Age o han escuchado hablar de las religiones de origen hindú, ¿sí? Entonces, con esas religiones se habla de que hay que llegar a un nirvana. ¿Y qué es ese nirvana? Es ese estado de unión con Dios. Pero entonces, ¿quién es Dios? Dios es todo. Entonces, de ahí surgen también esos conceptos de la Pachamama. ¿Qué es la Pachamama? Pues es la figura maternal de Dios, es la figura que engendra, ¿sí? Entonces, al mundo se lo llama también Dios, ¿sí? O la diosa tierra, o la madre tierra, o Gaia, bueno, como lo hayan escuchado. Entonces, en este argumento, el panteísmo no es acorde con el pensamiento católico. ¿Por qué? Porque Dios no es una cosa, Dios es un ser espiritual. Y aquí viene la parte complicada de explicar. Santo Tomás habla de el acto y la potencia, repitiendo a Aristóteles para explicar la existencia de los seres corpóreos. Pero Santo Tomás de Aquino va más allá y es el gran aporte que hace Santo Tomás de Aquino. Y él habla de, a ver, vamos aquí a duplicar diapositiva. Santo Tomás de Aquino habla del actus essendi. De hecho, después pregúntenle a algún padre en confesión, padre, ¿qué es el actus essendi? Y el esse. Entonces está la esencia y el acto de ser. Pongámoslo en castellano, la esencia y el acto de ser, ¿sí? Entonces, todos los seres
que existimos tenemos una esencia, hasta los ángeles. ¿Los ángeles están compuestos de la misma forma que los seres humanos? No, porque los ángeles, la definición que leemos en el catecismo desde que somos niños, y es una definición muy profunda, son espíritus puros, lo cual quiere decir que no tienen algún rasgo de materia. Pero entonces tiene que haber un elemento potencial, porque ellos no son Dios. El único que tiene, que es el acto puro, que es solo acto, ¿sí? Acto puro, es Dios, ¿sí? Es Dios. Dios es el acto puro. Entonces, para no alargarme tanto en la respuesta, el mundo lo que tiene es como una participación, todos los seres que existimos tenemos una participación de Dios, de ese acto de ser. Y todo lo que existe, existe por Dios y gracias a Dios y porque Dios, hagan de cuenta, voy a hacer un ejemplo muy materialista, pero es solamente para ejemplificar la cosa. Hagan de cuenta que Dios es como una especie de energía, como una especie de electricidad que hace que funcione todo este circuito que se llama el mundo, ¿sí? Ay, pero entonces Dios, ¿cómo puede permitir que exista el mal? O sea, Dios permite que entonces el asesino levante su mano contra el inocente. Pues Dios no es el que mueve al asesino, pero Dios sí permite, da libre albedrío, ¿sí? Y en ese sentido sí se habla de que Dios es el que mueve y sostiene al mundo. Si Dios dejase, quitase su benevolencia sobre algo en el mundo, pues simplemente dejaría de existir, ¿sí? Es más, hasta en el infierno se manifiesta la presencia de Dios. No sé si quedó respondida la pregunta o fue muy confusa mi respuesta. Pues en realidad no es tan fácil, porque pues en realidad dice, Baruch Spinoza dice Dios lo es todo, y lo que complementa Mauricio dice no, digamos que es como la estructura y la energía que sostiene el todo. Exacto. O sea, sí, que definitivamente no es un ser externo al todo, sino que en realidad está penetrado con el todo sin ser el todo. ¿Sería esa la respuesta? Sí, exacto. O sea, Dios crea todo, pero el todo no es Dios, ¿sí? Porque justamente la obra se diferencia de su creador. Pero esa obra en Dios es interesante. No se puede sostener si no es porque Dios lo quiere. ¿Sí? De hecho, esa pregunta que usted hace es lo que se estudia en el Tratado de Dios, en esa parte de la filosofía que se estudia al acto puro, a Dios, ¿sí? Y ahí uno tiene que estudiar, bueno, pues todos estos temas de la esencia, el acto de ser, tiene que estudiar el tema de la participación, y es prácticamente estudiar la primera parte de la suma teológica, ¿sí? Que es de Dios en sí mismo, que es, bueno, más o menos lo que estamos estudiando acá, pero a nivel dummies. Sí, pero... Sí. Listo, Mauricio, muchas gracias. Bueno, para mí está muy bien la respuesta. Bueno, gracias. Bueno, esa pregunta estuvo muy chévere. De hecho, una pregunta. Adelante. Respecto a la pregunta que hizo él, o sea que no podríamos definir a Dios como un agente externo, sino intrínseco, ¿sí? Claro, sí, o sea, la respuesta es esa, o sea, ahí la respuesta de los teólogos es depende. Dios crea el mundo y el mundo participa de Dios en ese sentido, que es criatura, si es algo que sale de Dios. Pero el mundo no es Dios. ¿En qué sentido el mundo no es Dios? Que el mundo no tiene las propiedades de Dios. Si el mundo tuviese las propiedades de Dios, entonces el mundo sería Dios. Y se confundiría el creador con la criatura. Y eso es lo que no sucede dentro del pensamiento católico, ¿sí? Es más, sí, no hablemos del pensamiento católico, de la teología, ¿sí? Porque esto ya es como la filosofía, ¿sí? Es esta parte excelente y es súper bacano estas preguntas que están haciendo, porque es la aplicación de la razón y de la filosofía para demostrar unas razones que se relacionan con Dios.
Pero sí, Melissa, esa es la respuesta. O sea, la criatura participa de Dios, pero la criatura no tiene las propiedades de Dios. Entonces, en cierto modo, sí es que el mundo tiene esa participación intrínseca, ¿sí? O sea, el mundo todo se mueve por Dios. De hecho, lo que han hecho el retiro, y esto ya sobrenaturalicémoslo. Dios permite, pues, nuestros actos, los actos de la voluntad, ¿sí? Cuando Dios crea nuestra alma, pues ahí se manifiesta esa existencia de Dios. ¿Mm? Entonces, un aspecto que nos debe mover a tener un gran amor a Dios es esta participación que hay. Y vamos más allá. Hay una forma de presencia de Dios en el mundo que es la presencia de inmensidad, ¿sí? Esto es lo que se estudia, por ejemplo, en la espiritualidad. Y es la otra respuesta que se les puede dar a la pregunta que hace Edwin y a la que hace Melissa. Entonces, Dios está en el mundo por su presencia de inmensidad. Pero Dios es tan bondadoso y tan bueno con nosotros que Él decide hacerse víctima y se queda en la Sagrada Eucaristía. Y Él quiere entrar a nuestra alma, pero de una forma de habitar que se llama la inhabitación trinitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que es como si el cielo estuviera dentro de nosotros. Es como si Dios quisiera hacer un altar, una morada dentro de nosotros mismos. ¿Y eso hasta cuándo funciona? Hasta cuando nosotros no cometamos algún pecado y dejemos o permitamos que esa presencia de Dios se vaya. Todo esto tiene unas consecuencias espirituales también. Sí, es un tema muy, muy bonito, muy chévere, no sé, a mí me encarreta mucho esto. Pero bueno. Melissa, ¿quedó la respuesta más o menos comprendida? Sí, vale, gracias. Perfecto. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, entonces sigamos. Bueno, ya viene la cuarta prueba, que es por el orden que hay en el mundo. Entonces, ¿se están dando cuenta? Estoy utilizando cada charla para hablar de una prueba y lo estoy acompañando con un material didáctico para que no se me vayan a dormir, porque es que este tema de verdad es muy denso. Este tema es como para estudiarlo a las 7 de la mañana, que uno está supremamente lúcido y con mucha atención. Entonces, solamente para que se queden con lo que hemos visto hoy, entonces dejamos hasta acá la sesión. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta ya para finalizar esta sesión de estudio. Bueno, silencio positivo administrativo. Entonces, terminemos con la oración entonces. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, Ruega por nosotros. Santos Celia y Luis Martán, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les recomiendo un libro muy interesante. Ese libro se llama Adiós por la ciencia. Ciencia. Ese es uno. Y el otro, ya les digo cómo es que se llama. Bueno, voy a buscarlo porque no... Ah, sí, aquí lo tengo en la mano. Ahí es por la ciencia. Y el otro se llama Los problemas del ateísmo. El autor de Los problemas del ateísmo es Claude Tresmontan. Claude Tresmontan. Adiós por la ciencia. Creo que José Antonio lo tiene. Voy a pedirle que nos lo comparta
o creo que yo también ya lo descargué y se los envío. Y este de los problemas del ateísmo también se consigue, creo que yo lo tengo en digital, entonces se los voy a compartir para los que quieran profundizar en el tema, porque de verdad es un tema supremamente encarretador. Y los que quieran sobrenaturalizar el tema, se llama el misterio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben quién es el autor? Sí, el autor es Monseñor Lefebvre. El misterio de nuestro Señor Jesucristo. Ese libro es espectacular porque es como una aplicación de la teología al aspecto espiritual, pues, cotidiano nuestro, ¿sí? Entonces, todas esas clases que uno ve en teología y que son supremamente elevadas y profundas, Monseñor Lefebvre lo transforma en un lenguaje muy amable, muy concreto, y lo plasma en este libro, el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estimados amigos, muchas gracias, que el buen Dios los bendiga, me encomiendo a sus oraciones y encomendamos el grupo, y bueno, ánimo, que estén muy bien, feliz noche.